Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es. Hoy tenemos el gustazo, el lujo de que nos acompañe Pedro Almodóvar, que estrena este viernes en La habitación de al lado su nueva película, su primera película en inglés, León de Oro. Bueno, Pedro, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. No, por Dios, gracias a vosotros porque estoy en plena campaña. O sea que el diario.es me viene ideal. Bueno, lo acabo de decir, ¿no? León de Oro en Venecia, sí. Premio Donostia en San Sebastián. No sé si tú dirías que estás en un momento dulce o de tranquilidad ahora mismo para presentar esta peli. Hombre, estoy en un momento vertiginoso porque eso significa, al haber terminado la película con tiempo para ir a Venecia, significa que todos los estrenos son y se aglutinan en estos 3 meses. Entonces estoy de un lado para otro. Le decía a tu compañero que no me estoy enterando de lo que está pasando en España, y creo que están pasando muchas cosas porque desde hace más de mes y medio no estoy aquí. Y bueno, pues me tengo que ir a todos, no a todos, pero vamos, quiero decir lo que es Francia, Inglaterra, Italia, volver otra vez a Estados Unidos. Entonces es un momento vertiginoso, pero en cuanto a cómo me perciben los demás, pues por una vez, bueno, no por una vez, yo creo que ha habido alguna otra vez, pues parece que está cayendo bien lo que digo, pero uno nunca sabe ni con la película ni con tu propio discurso. Hay veces que las cosas te vienen como de frente y otras veces que vienen a favor. Y ahora digamos que todo es muy favorable. No sé si el hecho de que sea la primera en inglés había una presión extra y que todo esté cayendo bien ayuda a estar más tranquilo, ¿o no? Sí, no, sobre todo es que, como te contaba antes, he estado ya en 4 festivales a lo largo de este mes y medio. Y el viernes me voy a otro, al London Film Festival. Entonces ya tengo, vamos, no sé si no es suficiente, pero bastante información acerca de cómo recibe el público la película. Y en distintos públicos, de distintas culturas, y la verdad es que la gente sale muy, muy, muy emocionada. O sea, lo de los 18 minutos de Venecia se ha repetido, a lo mejor no por cantidad, pero sí por intensidad, en el resto de los lugares donde he estado. Entonces, eso me tranquiliza un poco, porque yo siempre cuando estreno una película, y esta es la número 23, yo siempre me pregunto, ¿y esto ahora a quién le va a interesar? ¿Cómo lo van a ver? Porque de verdad que esa incertidumbre forma parte de nuestro trabajo. Entonces, todos estos festivales me han tranquilizado un poco, aunque la hora de la verdad será el viernes, día 18, y bueno, vamos a ver. Y siempre dices que en las proyecciones de los festivales, ¿no?, siempre se nota cuando la película funciona o no, la gente sí. Desconecta o no desconecta. No sé si recuerdas algún pase que dijeras, esto no está funcionando. Hombre, no sé si recuerdo algún, si no te voy a decir de qué película, alguna proyección de alguna película mía donde notaba que sí, que en efecto no estaba funcionando. Se suponía que debían reírse y no se reían. Entonces, digo, pues no ha debido salir bien. Se nota, esta es una película dramática, con la respiración, sobre todo en estos lugares que he estado, en el Lincoln Center o en Venecia o en San Sebastián, son teatros de 2.000 o 3.000 butacas, se concentra mucho todo, realmente se oye todo. Entonces, cuando el silencio es de una tensión absoluta, es muy elocuente. Y también cuando la incomodidad o el aburrimiento o el paso del tiempo empieza a notarse, también lo notas en los ruidos. Entonces, pero debo decirte que en general las proyecciones a las que he acudido con esas 23 películas dominan con, vamos, esos 23, pues no sé, yo creo que ha habido 2 donde no encontré la respuesta que quería, que a lo mejor era la respuesta que me merecía, pero en general me ha ido siempre muy bien. Y en el libro de relatos que presentaste el año pasado, tú en las entrevistas decías que estabas en un momento un poco de misantropía. Y ahora de repente has encontrado como otra vez esta respuesta del público. ¿Te está quitando esa misantropía esta respuesta o sigues un poco en ese pues estado? ¿sabes? Ahora es que realmente no estoy solo porque no estoy en casa. Entonces, básicamente, esa misantropía desaparece en el momento en que estoy rodeado de los actores. Bueno, en casi todos los festivales he estado con todos los actores o con parte de ellos. Entonces, no, estoy en un momento social, absolutamente social. Pero hay momentos también por mi trabajo, sobre todo cuando estoy escribiendo, cuando estoy ya muy centrado en el guión que estoy escribiendo,
sí que necesitas además también aislarte. Pero, y después eso, y el paso del tiempo, pues que se hace cada vez más incómodo salir, o pues poco a poco me he ido aislando más de lo deseable. Pero ahora en los últimos meses me he recuperado absolutamente, no tanto como en los 80, porque, o sea, estoy rodeado de gente, únicamente que ahora los estímulos son otros. Pero los hay para mantenerte de pie y para hacer vida social. Decías también en Venecia que uno de los lujos como director es asistir a ese momento en el que se produce como el milagro de que dos actrices funcionen. En este caso se ha producido. ¿Dudaste en algún momento? ¿Siempre lo tuviste claro cuando las viste que ese milagro iba a estar ahí? Desde el primer momento, cuando escribí el guión, yo pensé en las dos. En Tilda, de un modo inmediato, porque, o sea, cuando lo estaba escribiendo, estaba pensando en ella porque habíamos hecho la voz humana y teníamos una química indudable, o sea, el idioma era el menor de los problemas. Y yo tenía muchas ganas de volver a trabajar con Tilda. Y quiero también volver a trabajar otra vez. Y para el personaje de Ingrid, también, una vez terminado el guión, inmediatamente pensé en Julián. La conocía poco, pues de esto, de las ceremonias de premios, de estas cosas, que parece que somos íntimos, pero nos hemos visto 4 minutos. Pero a mí Julián siempre me ha gustado mucho como actriz. Y tiene además, o sea, lo contrario de Tilda. Las dos son dos actrices atípicas, pero Julián es entre las actrices, bueno, no sé si llamar de Hollywood, vamos, es americana, pero es muy especial y esa atipicidad le venía muy bien al personaje según lo concebía yo. Entonces lo pensé para las dos, se lo envié a las dos respondieron entusiasmadas y además también entusiasmadas de trabajar juntas, porque no se conocían ni se habían encontrado nunca. Claro, normalmente en Hollywood o en Estados Unidos tus películas las han visto con subtítulos. Por primera vez las están escuchando. No sé si eso daba miedo, el decir, me van a escuchar, no me van a leer. Yo pensaba que eso es una ventaja, pero no lo sé todavía. Cuando se estrene tendré ya toda la información. En principio yo creo que es una ventaja porque pues no van a tener que un intermediario, como es el subtítulo, pero por otro lado, y eso ya sí que depende, hasta ahora no, hasta ahora en el Lincoln Film Center que se puso en el New York Film Festival, no, quiero decir, había 3.000 personas y la entendieron perfectamente, aplaudieron, les gustó mucho, después el Q&A, el coloquio fue también estupendo, pero yo pienso a ver cómo cuando se enfrente con el público normal, con su público natural, porque, quiero decir, ha pasado bastantes filtros, yo lo he escrito en español, pero además de la primera traducción ha pasado 2 o 3 filtros después para que eso estuviera muy ajustado al que no hubiera ninguna palabra que no sonara a un inglés real y de ahora mismo. Pero también es cierto que yo escribo de un modo particular. Quiero que en mis películas españolas, pues las mujeres no le dicen en lo alto de una escalera al marido, oye, ¿existe la menor posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? No lo dicen, no son tan sofisticadas. Lo que dicen, hijo de la gran puta, quédate aquí, que tenemos que resolver esto. Entonces, ni tampoco las transexuales pues dicen cosas como la que decía Grado, la mujer es mucho más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Eso es de un guionista. Entonces, ahora mismo mi pregunta es si eso que es específico mío y que se ha traducido, que yo que fuera en muy buen inglés, pero sin perder tampoco el origen que soy yo, pues vamos a ver cómo se entiende allí. Has dicho eso que es tuyo, ¿no? Eres uno de esos directores que se han convertido en adjetivo. O sea, la gente dice que algo es de Almodóvar o almodovariano. Siempre para mal. Yo lo recibo siempre con un poco de... me quedo así. ¿Es orgullo también o no? Pues, o sea, es que no, yo he dicho muchas veces también berlanguiano y no creo que Luis se molestara por eso. No, yo tengo la impresión de que cuando se refieren a algo almodovariano, se refieren a las partes más llamativas de mi personalidad y de mi cine. Y tengo más partes que esas. Pero sí, ya hay un adjetivo y todo eso. Sí, he hecho muchas películas, llevo 44 años haciendo películas, esta es la 23, entonces, bueno, eso también significa que las películas han llegado al público y que el público las ha hecho suyas. O sea, yo me he visto desde
baldosas con frases de mis películas, a multitud de objetos, de gente como o anónima o artistas menores que han cogido de mis películas. Y por no decirte, yo la primera vez que me sentí que me había convertido en un autor pop o popular fue hace un año o algo así que alguien me trajo un vídeo de un pueblo que no conozco en Córdoba y el dress code era vestirte de una película de Almodóvar. Entonces hubo naturalmente el chico que se puso el pelucón rubio y los tacones, se hizo de Miguel y cantó Un año de amor, hubo la monja, hubo todo. Entonces cuando vi eso en un pueblo que no conozco y que no conocía a nadie, dije, pues esto ya es cultura popular. Y el año, no hace 2 años, ¿no? Cuando te dieron el Feroz de Honor, que hubo esa charla multitudinaria llena de gente, lo que más sorprendía, no sé si a ti te sorprendía, pero había muchísima gente joven. Tus películas han pasado de generación en generación, siguen siendo, ¿cómo es ser icono de la gente joven cuando esas películas a lo mejor tienen 40 años? Afortunadamente ha ocurrido así porque el tiempo es muy cruel con todo, pero y también con las películas. Entonces, yo creo que ahí hay un efecto positivo, que no todos son así, de las plataformas que han comprado todas mis películas. También mi hermano se encargó de restaurarlas todas, restaurar el sonido, la imagen, todas. Y la gente joven las ha estado viendo, porque sobre todo cuando hago presencia así pública de filmar algo, veo, hay mucha gente de 20 años. Y yo les pregunto dónde las han visto porque no estaban ni cuando hice Pepe Luis y Bon, ni Qué soy yo, ni Matador, ni Mujeres, pero las han visto y también conecta con ellos. No, eso es una cosa maravillosa, cuando ocurre es una cosa maravillosa. Y me acuerdo que había también muchas mujeres trans, porque claro, antes de que hubiera una ley trans, en tus películas una mujer trans podía ser una mujer cis podía hacer de trans, no había ninguna regla al respecto. ¿Eso lo has sentido como que fuiste No, y sobre todo que en mis películas el problema no era que fuera trans, el problema era que tenía un hermano determinado, tenía otro novio determinado, o una novia, o sea, los problemas eran los problemas que tenían los otros seres que no eran trans, y que la transexualidad era un elemento más del personaje, pero no era el problema de ser trans. Y sí, no, yo desde el principio, mira, eso es un poder que tenemos los directores, o por lo menos los que escribimos nuestras historias y no las producimos, que comprendo que eso es un privilegio. Y es que impones tu punto de vista. O sea, yo no pedía permiso para decir, conviene ahora hacer una película de monjas que además se drogan porque quieren estar a la altura. Bueno, a la altura no, en la profundidad de las mujeres que recogen, etcétera. No pedía permiso, yo lo hacía y después me enfrentaba a lo que ocurriera. Entonces, el director tiene la capacidad, y es un poder enorme, de imponer su mentalidad y su punto de vista acerca de determinados temas que no necesariamente son el punto de vista común. Y yo tenía muy claro, había muchas cosas con las que no coincidía con el resto de españoles, pero yo mismo me di la tarjeta de director porque no fui a ninguna escuela. Compré una buena cámara de Super 8, hice películas y dije, soy director. Entonces hablé de las cosas según las veía y según mi opinión acerca de ellas, y las mujeres trans estaban en Madrid, estaban en mi vida, y yo hablaba de todo lo que estaba viendo. ¿Sientes que el tiempo te ha dado la razón de alguna forma o no has pensado de esa forma? Hombre, yo creo que hay aspectos que yo trataba que eran muy escabrosos. En los años 80, por ejemplo, todo lo referente a la sexualidad y al género, y que ahora, sin llegar a normalizarse del todo, pero sí que se aborda de un modo mucho más sano, mucho más humano, que se podía abordar en los años 70. Por ejemplo, el hecho de la transexualidad. Yo recuerdo perfectamente las históricas, las de los años 70, y realmente había muy pocos lugares donde ir, o sea, tenían la calle y poco más. Ahora mismo, quiero decir, una transexual joven, hombre o mujer, lo hace dentro de la familia, dentro de su colegio, con las mismas amistades que tiene de adolescente, y
eso sí ha cambiado de un modo radical, a pesar de que naturalmente haya gente en contra de la ley trans, etcétera, etcétera, porque bueno, seguimos siendo un país polarizado, pero los aspectos relacionados con el género, sobre todo también por el empuje que le dan la gente joven, que se lo plantea de un modo totalmente distinto a como nos lo planteábamos en los 70 y en los 80. Ahora mismo, quiero decir, no es solo la transexualidad, hay mucha gente que no quiere definirse bajo ni masculino ni femenino, porque no importa después sus gustos o su inclinación, pero hay gente que no se identifica con ninguno de los dos roles que han estado establecidos hasta ahora. Entonces, y afortunadamente ahora se respeta también al no binario y todas las demás opciones. Hay un momento después en la vida que tienes que decidir quién eres y cómo eres, pero está muy bien que la gente muy joven se plantee distintas posibilidades. Otro poder del director es también usar tu voz para hablar. Tú siempre lo has hecho, estos discursos que has hecho en estos últimos meses en Venecia, en San Sebastián, lo han demostrado. ¿Puede ser un director? Bueno, claro que puede serlo, ¿no? Pero ¿alguna vez te has planteado no utilizar ese altavoz para hablar o te han podido ciertos comentarios que decían ¿por qué lo hace? ¿Por qué no? Hombre, sabes, es complejo porque nosotros también hacemos campaña, no como los políticos, pero también hacemos campaña y hay cosas de las que pero a lo mejor no conviene hablar porque eso va a hacer que haya un sector de la población que no va a ir a ver la película. Yo nunca pienso eso. Pero cuando son temas importantes, que son los que he tratado en estos festivales, sí que naturalmente doy mi opinión y además la doy con toda la fuerza que me permite el micrófono que tengo delante. Porque hay ese dicho de que los artistas no deben posicionarse políticamente. Eso es una barbaridad. O sea, es como si los artistas no fueran seres humanos. O sea, los artistas se ponen enfermos, van al médico, cantan, bailan, son felices, son infelices y les afectan las leyes que rigen en su país. Entonces, ¿cómo no vas a tener derecho a opinar sobre algo que tu vecino sí tiene derecho a manifestarse? Eso es una barbaridad. Ocurrió, yo me acuerdo perfectamente, ocurrió sobre todo después del 2004, que ese sí fue el momento donde España se polarizó. Pues yo venía de los 70, de los 80, de los 90 y creíamos que estábamos en una democracia absoluta con acceso a todo tipo de libertades y de pronto en el 2004, cuando la cosa se torció y no salió el Partido Popular, esa es la primera vez que a mí me han insultado en la calle, llamándome rojo, maricón, que yo eso pensaba que había desaparecido ya del lenguaje. Y era la primera vez que España realmente se polarizó de un modo muy violento, sobre todo por la ferocidad de la derecha. No sé qué te estaba diciendo con esto ahora mismo. Porque es las heridas del 2004 sobre posicionarse los artistas o no posicionarse. Entonces, sí, en ese momento, que fue el momento del no a la guerra, pues yo recuerdo haber oído a más de un artista en la televisión decir que se arrepentían de haber apoyado el no a la guerra, que fue... Yo me siento muy orgulloso de aquella gala, vamos, me siento... me da envidia que fueran animalario y no yo quien se inventó la gala. No, yo me sentía muy orgulloso de ese no rotundo del cine español a la guerra, pero supongo que hubo artistas a los que o se le hicieron pagar o reflexionaron acerca de lo idóneo de posicionarte o no. Yo creo que absolutamente hay que posicionarse. Tampoco creo que estés obligado. O sea, que haya una ley de que eres famoso, tienes que decirme qué piensas de tal cosa. Pues a lo mejor es que no tienes mucha idea, pero desde luego el derecho a decir lo que piensas y a posicionar, creo que nos asiste como a cualquier ciudadano. Y has mencionado esos insultos, rojo, maricón, que vuelven a estar en la calle. ¿Te da miedo que eso vuelva? Has mencionado 2004, pero 2024, 20 años después, hemos visto que esto vuelve. No, yo es que fue exactamente el 2004, yendo a casa, claro, para mí era, pero si no es este el país en el que hemos estado viviendo hasta ayer. Y ahora sigue también, siendo un insulto, ambas cosas. Yo creo que en el terreno, como hemos dicho antes, del género, la sociedad española ha avanzado mucho, pero en el terreno político
desde ese momento se ha polarizado más. Y la atmósfera que se crea en el Parlamento, que es el máximo órgano de representación, es terrible, es terrorífica. Y que eso está impregnando a la vida española de una acritud que no nos corresponde, porque Madrid siempre ha sido una ciudad muy amable, muy abierta, y de pronto oyes hablar en el Parlamento a los políticos y te da miedo, dices, ¿en qué país estoy viviendo? Entonces, bueno, pues yo me lamento que a pesar de que naturalmente, quiero decir, uno tiene la inclinación que tenga, pero de nuevo se ha recuperado ese insulto. De nuevo hay gente que tiene un autobús y decide quién es hombre, quién es mujer, quién es niño, quién es niña, en base a qué. Y todo eso es un retroceso. Y ese retroceso es real, pero convive también con un desarrollo de todo, y de nuestra vida en general. Y uniéndolo con La habitación de al lado, yo creo que uno de los temas fundamentales de la película es la empatía. Que claro, mucha gente lo puede calificar hasta como algo ñoño, ¿no? La empatía, el ser bueno. ¿Es casi revolucionario en estos momentos eso? Yo creo absolutamente, sí, sí. Yo creo que es absolutamente nuevo y tiene un carácter mucho más fuerte que en cualquier momento. Porque cuando hablamos de empatía, se trata de ayudar a los demás. Y eso, quiero decir, yo no soy católico, pero vamos, eso está en uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. La película trata justamente de una mujer que va a morir por decisión propia y que le pide a una amiga que la acompañe en esas últimas semanas. Y a la amiga se lo pone muy difícil, pero accede y creo que hay un momento en que lo único que podemos darle a las personas que están con verdaderos problemas, como el personaje de Tilda Swinton, es acompañar, es estar al lado, es estar sentado, pero ni siquiera ni hablar, es estar escuchando probablemente. Pero ese estar al lado es esencial, es esencial. Y creo que es lo mejor que podemos hacer con las personas que queremos, o las personas amigas, o las personas que nos necesitan. Y este discurso, sobre todo, fue en Venecia, oyendo las cosas que se dicen acerca de los inmigrantes, porque pensando en gente que necesita ayuda, tenemos muchísima en España, pero desde luego hay gente, niños no acompañados, yo me niego a decir el nombre por el que lo califican, niños no acompañados que se les trate como un peligro, como enemigos para nuestro país, me parece una barbaridad. Entonces, el mensaje sí que en este momento es ayuda, haz lo que puedas, porque hay mucha gente que lo necesita. Y en este caso, en el caso de la película, abordo también lo que es la eutanasia, que yo creo que es un derecho fundamental del ser humano, que el ser humano debe ser dueño de su vida y también debe ser dueño de su muerte, cuando la vida lo que te propone o lo que te ofrece es un dolor inmenso y sin fin. Creo que en ese momento el individuo debe tener ese derecho. Naturalmente choca con un montón de creencias, pero creo, esa es mi opinión, que somos individualmente dueños, debemos ser dueños de nuestra vida y en el caso de que vayan las cosas mal, también de decidir cuándo nos vamos. Va a sonar así como muy trascendental, pero ¿piensas mucho en la muerte o no? Sí, pienso mucho en la muerte, sí. Sí, porque siempre la primera vez que pensé en serio, no me salió tan en serio, fue en Matador, que digo, no entiendo muy bien este concepto, voy a abordarlo, y lo que me salió fue que el modo en que yo aceptaba la muerte era si formaba parte del placer sexual, que dicho así es muy heavy. Pero sí pienso frecuentemente, sobre todo en el paso del tiempo, y que cada vez me queda menos tiempo. Y yo, que en La Mancha hay una enorme cultura sobre la muerte muy rica, pero es una cultura básicamente femenina. O sea, mis hermanas las han heredado de mi madre, pero a mí no lo he compartido con ellas. A mí me encantaría, sobre todo, sí que tienen montones de festividades y de cosas que celebrar acerca de la muerte y conviven muy bien con la mortalidad. Y sin creer exactamente en la reencarnación,
O sea, yo siempre en los patios manchegos he oído hablar de apariciones, de cómo vuelven, de cómo se les deja en el pasillo unas lucecitas encendidas para que vean por la noche. Y me admira porque esa es la educación que he recibido, pero yo desgraciadamente no me la transmitieron. Quería preguntar por el final de la película, casi como curiosidad, porque sueles decir que Hitchcock es como el maestro de todos. No sé si es casi un homenaje a Vertigo, ese final donde una mujer aparece, sin hacer spoiler, pero si era de alguna forma un homenaje o salió solo. Quiero decir, Hitchcock es el padre para mí es el padre del cine, más que Griffith. Entonces yo creo que es muy difícil sustraerse a la influencia de Hitchcock. Pero en esta película hay alguna referencia muy directa, sobre todo, por ejemplo, a Los Muertos, a Dublineses, la película de John Huston, que se convierte en un elemento más quiero decir, esas últimas palabras, el final de la película de Huston, se repiten 3 veces y para mí son de los momentos más emocionantes. Después hay un pequeño homenaje que Tilda y yo hacemos a Michael Powell, que es uno de sus directores favoritos, en Narciso Negro. Una de las monjas que pierde la cabeza y se vuelve loca y se viste de chica normal y entonces se pintan los labios subrayando esa pintura en los labios, que es una determinación que a mí me gustaba para el personaje de Tilda. Es un modo como de enfrentarse a la muerte. Entonces, ese modo en que se pinta los labios tenía como referencia a Michael Powell. Y bueno, siempre que haya apariciones o vengan o parece que hay una especie de reencarnación, hay alguien más que no es exactamente Hitchcock, que es Bergman, en esa especie de transferencia que hay por parte del personaje de Tilda al de Julianne. Es decir, Julianne empieza estando aterrada y termina con la misma fortaleza que le ha transmitido Tilda, y en eso sí tenía presente a Persona, de Bergman. 2 mujeres en una casa. Sí. 2 mujeres en una casa, quiero decir, pues claro, si la haces en blanco y negro tienes que copiar cada uno de los planos, porque es una de las películas más hermosas en blanco y negro de Bergman, con ellas 2 vestidas de negro. Y yo miré mucho la composición porque me hubiera encantado, pero al decidir por el escope, no podía componer la imagen con bordes de ellas, porque la vi antes y dije, bueno, esto es una buena lección de qué hacer con 2 actrices en una isla, por ejemplo, o en una casa. Y en todas tus películas siempre hay frases que quedan un poquito, casi para el recuerdo, se repiten, y en esta, desde las promociones, en las ruedas de prensa, se dice eso de la unión del liberalismo más salvaje y la ultraderecha va a acabar con el mundo. Es una preocupación de Pedro Almodóvar, es verdad que estaba también en el libro, lo dice John Turturro, lo dice un personaje, pero es una preocupación también de Pedro Almodóvar. Sí, no, absolutamente. Bueno, tenía que haber hecho... No lo hice porque, ilustrando muy bien esta frase, en Union Square había esa especie de anuncios de noticias que van atravesando un edificio. Había ya una cuenta atrás de lo que quedaba, de lo que nos quedaba en este planeta, y iban por 5 años y pico para llegar a un momento en que la situación fuera irreversible. Entonces, quiero decir, hablando de neoliberalismo, claro, estaba quiero decir, en la sociedad que es absolutamente liberal. Y sí, como decía John Turturro, el neoliberalismo salvaje va de la mano con la ultraderecha, como está ocurriendo y cómo, bueno, vamos a ver qué ocurre en las elecciones. Absolutamente, quiero decir, eso es el fin de este planeta de momento y de todos los que estamos aquí, que son negacionistas. Las decisiones que tomarían serían las opuestas y claro que me preocupa mucho la supervivencia. Estamos en la redacción de un periódico. ¿Qué culpa tiene también la prensa actual de todo lo que está pasando? Porque también se ha dado voz a muchos discursos, el auge de la extrema derecha no viene de la nada. ¿Crees que la prensa también es responsable de lo que está ocurriendo? Sí, la prensa yo creo que está aterrorizada ante la idea de quedarse sin lectores. Entonces, bueno, ya es un hecho en el papel.
sobreviven muy pocos, 1 o 2, y es un hecho también en los medios digitales. Entonces, se ha optado por el sensacionalismo. Desgraciadamente ha sido así para tener más visitantes a tus páginas. Entonces, en el sensacionalismo cabe todo lo peor. Y hay, por ejemplo, bueno, esto es un programa cultural, y gracias, el diario.es. Yo tengo que, ahora es mucho más difícil que antes saber qué película ponen, qué espectáculo ponen, pero o en las salas grandes o en las salas alternativas no hay ya crítica casi de cine, muy poca, o de teatro casi inexistente. O sea, la cultura, por ejemplo, para los medios de comunicación no existe. Entonces, naturalmente que se les presta oído a otros temas que son de origen sensacionalista. Y es que ahora mismo, por ejemplo, recién llegado, que estoy todavía un poco atónito ante lo poco que estoy viendo y oyendo. Hay un tema en la calle que yo nada más aterrizar me he chocado con él, que tiene que ver con los audios famosos, y veo que eso, por ejemplo, se está tratando en los programas del corazón, se está poniendo el foco rosa sobre ese problema que es descomunal. Y el lugar donde debería estar es en el Parlamento. Yo es que recuerdo el mismo día que llegué de Nueva York que me enteré de los audios y pongo la televisión y veo que el Partido Popular está hablando de ETA. Eso no puede ser. O sea, no puede ser. Es decir, es ahí donde tiene que estar el problema que supone, que es grande además y con muchas aristas de los audios, y hablar de ETA no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, ¿han influido los medios? Claro que han influido muchísimo, muchísimo. Medios independientes soy muy pocos y desgraciadamente. ¿El cine tiene algún poder para cambiar todo lo que está ocurriendo o eso es muy naif pensar que una película puede cambiar algo? Yo no sé, o sea, a mí se me han acercado desde el principio, desde los años 80, gente para agradecerme que su vida ha cambiado viendo una película mía. Pero, y yo lo primero que le he dicho es, pero te la has cambiado para bien, porque menuda responsabilidad. Y sobre todo después de La ley del deseo. Entonces, cuando te dicen algo así, o que te han hecho reflexionar y has cambiado en algo esencial, tu vida es muy halagador, pero y de un modo como individual, y pues supongo que sí, que el mero hecho de comunicar una emoción es una cosa muy positiva, te da una energía también muy especial para tirar para adelante. Pero, o sea, un problema como el que tenemos ahora mismo, bélico, todas las guerras que hay ahora mismo, yo creo que no está, creo que yo firmo todos los documentos que me presentan, pero desgraciadamente que no va a menos. O sea, yo creo que el cine sirve para muchísimas cosas y muchas muy importantes, pero para solucionar un problema, por ejemplo, como la guerra del Líbano o de Ucrania o de Gaza, desgraciadamente creo que no hay películas que cambien esa realidad, que tendríamos que pedirlo a otras personas, a las potencias que tienen opción de veto en la ONU, pero de todos modos eso no quiere decir que no sigamos, hay que seguir firmando, luchando, saliendo a la calle, etcétera, etcétera. Y seguir rodando, imagino, porque también dijiste en el discurso del San Sebastián, ¿no?, que no veías otro futuro posible que rodar, aunque sean malas. Sí, no, pero bueno, sí. Ya después lo he vuelto a pensar, porque he estado muy dicharachero en estos festivales. No sé si estoy dispuesto a hacer malas películas. No, lo que sí uno tiene, yo tengo la impresión, es que si se termina el ciclo creativo, porque hay ciclos como esos que se terminan, quiero darme cuenta, no quiero que me lo cuente nadie a mí. Pero a propósito de esto me lo preguntabas para... seguir rodando, ese deseo que dije, que siempre el deseo rodando, también. Es que seguir rodando no es solo, yo no lo hago por una terapia personal, porque la película, además, las películas te dan un placer enorme, te comunican unas emociones, o sea, yo hablo de las películas siempre frente a una gran pantalla, donde tú eres mucho más pequeño que la pantalla, y que entonces la pantalla sí tiene la capacidad de hipnotizarte. Eso es una experiencia que yo no estoy dispuesto a renunciar a ella y espero que la gente joven la vaya descubriendo.
Pero las películas son todo eso, a veces son un tema de conversación, a veces en tacones lejanos pues lo convierto en... Victoria le pregunta a Marisa, ¿has visto Sonata de Otoño? Y la otra se queda. Y a partir de Sonata de Otoño, ella le explica en qué consiste su relación, lo horrible que es la relación madre e hija, poniendo el ejemplo en una película. Las películas sirven para 1000 cosas. Lo de la guerra lo dejo a un lado, pero yo seguiré haciendo cine, sobre todo porque era mi vocación más temprana y claro, creo que soy un afortunado porque me he podido dedicar a eso. Pues Pedro Almodóvar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias.